Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bueno, esta clase va a quedar grabada porque lastimosamente el programa que manejamos tuvo inconvenientes, pero quiero dejar grabada la clase de todas maneras para no retrasar el trabajo que hemos venido realizando, ¿sí? Dentro de nuestro sílabo vamos a empezar a revisar básicamente la temática con la que iniciaríamos, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar conceptos fundamentales, ¿sí?, en relación a la ecología, como individuo, población, comunidad, ecosistema, ecosfera. Vamos a ver también cuáles son los elementos de un ecosistema, lo que es un factor biótico, no abiótico, hábitats y nichos. Y también dentro de los componentes del hábitat vamos a ver lo que es la luz, el calor, la altitud, la temperatura, el agua, unidades ecológicas neotropicales típicas, el suelo, el aire y la atmósfera. Entonces, tenemos que partir y es importante tener claro qué significa ecología, ¿sí? Ecología realmente viene de una palabra, del griego oikos, ¿sí? Oikos, que significa hogar o casa, y logos, en cambio, significa ciencia o conocimiento. En realidad, la ecología no es más que una ciencia que lo que busca es estudiar las relaciones de los organismos entre sí. Organismos, hablamos de factores bióticos, con su entorno físico, que serían todos los componentes abióticos o sin vida. Los elementos vivos tienen un sistema de organización, ¿sí? Partimos de las células y tejidos, luego conformamos órganos, luego conformamos individuos y poblaciones, luego comunidades y sistemas. Luego tenemos la ecosfera. Entonces vamos a introducirnos en el concepto de cada uno de estos elementos, que son terminología básica para entender muchos conceptos de lo que es la ecología. Un individuo es una unidad física y fisiológica cuya capacidad de actuar en diferentes ambientes va a estar determinada por sus genes y también por el condicionamiento externo. Aquí un individuo es, por ejemplo, un conejo, un hongo, un árbol de cedro. No la especie en sí, pero es el elemento que en realidad va a conformar el conjunto de edos una población. Entonces la población es el conjunto de los individuos de una misma especie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es el conjunto de los árboles de cedro que mencionábamos, o el conjunto de caballos o de hongos, vienen a conformar poblaciones. Cuando hablamos de especie, en cambio, un grupo de individuos similares físicamente y afines genéticamente que pueden cruzarse entre sí y originar descendencia fértil. Entonces la especie, por ejemplo, podemos hablar de un conjunto, los piqueros de patas azules, ¿sí? Son organismos que comparten características físicas y obviamente genéticas que en su momento les va a permitir reproducirse. La comunidad, en cambio, por su parte, es un grupo de organismos o seres vivos de especies diferentes, pero que comparten algunas afinidades morfológicas, fisiológicas, y generalmente interactúan en un área determinada. Por ejemplo, podemos imaginarnos en un río vamos a encontrar variedades de peces, no una sola especie ni un solo individuo, sino que van a ser diferentes individuos y especies que van a estar en ese sitio y que comparten ese espacio. Eso es lo que consideramos como comunidad. El ecosistema es, en cambio, el conjunto de estas comunidades bióticas y factores físicos o abióticos, sin vida, que hablamos más adelante, vamos a profundizar, que son el clima, el suelo, el agua, la temperatura, que se encuentran en un espacio definido. Entonces, vamos retomando un poco, ¿sí? La población es el conjunto de individuos, la comunidad es un conjunto de poblaciones, pero que obviamente hay presencia de diferentes tipos de individuos. El ecosistema es el conjunto de comunidades bióticas y de factores abióticos. Y la ecosfera es el conjunto total de todos nuestros ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos.
sin dejar de lado la interacción que tienen con los organismos abióticos. Y bueno, ya hemos hablado de factores bióticos y abióticos, ¿no es cierto? Los elementos bióticos son todos aquellos elementos vivos, sí, con vida, y abiótico, sin vida. Tenemos aquí todo lo que son animales, vegetales, bacterias, virus, hongos. Y en cambio los elementos abióticos vendría a ser prácticamente el hábitat donde se encuentran o se desenvuelven o se desempeñan todos los elementos bióticos. Aquí hablamos de luz, de calor, del aire, del agua, del clima, del suelo, de la atmósfera. Es importante en este punto hacer una diferenciación en lo que es un hábitat y lo que es un nicho ecológico. Una especie vive en un hábitat de un espacio físico, sí, que guarda ciertas características de acuerdo al sitio donde se encuentre. Pero esa misma especie tiene un nicho ecológico. Un nicho ecológico significa que, además de tener su sitio donde vive, tiene claro el papel que desempeña dentro de ese espacio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las abejas. El hábitat de las abejas generalmente son las flores, pero su nicho ecológico y fundamental es la polinización. Cada especie cumple con un papel importante dentro del desarrollo o desempeño del funcionamiento de los ecosistemas. Siempre diferenciando, ¿sí? No es lo mismo hábitat que nicho. Dentro del nicho, un elemento que se considera es el hábitat, pero no olviden que es indicar o identificar aquella función que cumple la especie dentro de este hábitat, ¿sí? Este hábitat, como ya habíamos mencionado, dentro de los factores abióticos tenemos la luz, tenemos el calor, tenemos la altitud, tenemos la temperatura, el agua, el suelo, el aire y la atmósfera. Las plantas, para que se produzcan reacciones químicas, el tema de fotosíntesis, la transpiración o la generación de semillas, es importante la presencia de la luz. Ustedes saben que las plantas son organismos autótrofos, entonces ellos, a través de la energía que obtienen del sol, pueden transformar esa energía lumínica en energía química y obtener la clorofila. Realmente en los humanos y animales la luz influye cuando tenemos la diferencia en lo que son diurno o nocturno. En cuanto a lo que nosotros nos referimos, por ejemplo, al calor, ¿sí? Tiene mucha relación obviamente con la luz porque existe obviamente el sol que proporciona el calor a los organismos. Hay que tener claro aquí también que el calor se comienza a generar cuando tenemos las cadenas tróficas, y para que la energía pase de un organismo a otro, siempre va a haber una liberación de calor, ¿sí? Aquí también podemos obtener nosotros calor. La altitud, ¿sí? Nosotros somos conscientes que nos encontramos en un sector de la cordillera de los Andes. Esta cordillera genera un gradiente de cambio altitudinal, ¿sí? En el cual a la vez influye inversamente en un cambio térmico del entorno, debido al fenómeno conocido como el enfriamiento adiabático. A su vez, ese tipo de cambio térmico repercute directamente en el éxito o fracaso de diferentes tipos de especies animales y vegetales, y de las formaciones vegetales nativas a las diferentes altitudes. El agua. El agua constituye un componente esencial de los ecosistemas. Está formado por hidrógeno y oxígeno, y recuerden que cubre nuestras 3/4 partes del planeta Tierra. Se ve representado a través de mares, de océanos, de ríos y de glaciares. Cumple muchísimas funciones dentro del desarrollo de muchas especies, como el transporte de nutrientes, para la fotosíntesis, el modelado a la superficie terrestre a través del fenómeno de erosión, transporte y sedimentación. Es el medio de vida para los organismos acuáticos. Contribuye indirectamente a la fertilidad del suelo. Condiciona el movimiento de algunos elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y otros, a través de las tasas de composición de la materia orgánica. Y tenemos también el suelo y el aire. Dentro del suelo, otro organismo que obviamente
influye de manera directa a la aparición o no de algunas de las especies, se forma básicamente por dos procesos básicos no excluyentes, que es la meteorización y la mineralización. Meteorización es la descomposición física de la roca por erosión y desgaste debido a la acción del agua, vientos, sismos. Y la mineralización, en cambio, es la descomposición químico-biológico de necromasa y liberación de partículas hacia el suelo y el aire. La mineralización puede ser considerada como un proceso, llamémoslo así, de arriba hacia abajo. El suelo posee diferentes capas u horizontes y nutrientes útiles para el crecimiento y desarrollo de los vegetales: nitritos, nitratos, fosfatos, sodio, magnesio, ¿sí? En cada capa u horizonte, dependiendo de su conformación, se podrá o no dar cierto tipo de vida. Existen varios tipos de suelo. En forma general pueden ser clasificados como arenosos, arcillosos, limosos, calcáreos, mixtos, de acuerdo al tamaño y composición de sus partículas constituyentes. Voy corriendo un poco porque se me acaba el tiempo, ¿sí? El aire y la atmósfera, ¿sí? Ese es el medio en el que se encuentran todos los seres vivos. Es lo que nos permite dar vida. Se encuentra constituido por diferentes elementos gaseosos como el nitrógeno, como el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua, básicamente. En la atmósfera ocurre algo muy interesante. En ambientes montañosos consiste en que a mayor altitud existe menor presión gaseosa. Debido a ello nace un fenómeno de menor captación de oxígeno por parte de los seres vivos a mayores altitudes y mejor captación a menores. Este es un fenómeno muy temido por deportistas de zonas o países con bajas altitudes. Esto lo experimentan mucho los deportistas, especialmente, bueno, me refiero al tema del fútbol, cuando tienden a venir a practicar deporte o a jugar algún partido, y obviamente el llamado me cogió a la altura, porque la presión atmosférica donde ellos vienen es mayor a la que hay acá, entonces la cantidad de oxígeno en realidad es menor. La atmósfera tiene diversas capas, ¿sí? Recordemos que tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, la ionosfera y la exósfera, ¿sí? En cada una de ellas se dan eventos indispensables para la vida dentro del planeta Tierra. Bueno, esto es un breve resumen de lo que íbamos a trabajar el día de hoy en cuanto a la planificación que teníamos establecida. Lo que yo les pediría es que revisen, espero que esta clase más bien sea de su utilidad y aborde aquellos temas que quizás estén no tan claros. De todas maneras, como les he dicho, el texto que van a manejar es bastante comprensible y digerible y sobre todo es muy cercano a la realidad de nuestro planeta. De mi parte, les agradezco por la asistencia y por su tiempo para revisar esta clase. Que tengan una muy buena tarde.